Buenos días y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho with love. Néstorcitos y Néstorcitas, en el día de hoy lo que vamos a ver es un tema más teórico que es formuleo y nomenclatura de sales terciarias o también llamadas oxosales. Tenemos que hacer un pequeño repaso, ¿por qué? Porque una sal terciaria o oxosal, al metal y al no metal que teníamos en la sal binaria se le agrega un tercer elemento que, de acuerdo a lo que dice oxosal, va a ser el oxígeno, ¿sí? Bien, lo que vamos a repasar un poquito es que el metal se va a unir a un no metal con un oxígeno, o sea, el metal va a tener un ion monoatómico y el no metal con el oxígeno van a formar un ion poliatómico. Lo que tenemos que repasar es cómo se nombraban los iones o los aniones poliatómicos, ¿sí? Vamos por ello. La historia es lo siguiente. Recordemos que en la tabla periódica tenemos en el grupo 4A, según la regla que nos dice en los números de oxidación de un no metal positivo, va a ser igual al número de grupo más 4 y hay que restarle dos números para que tengas el otro número de oxidación. Para el 5A, más 5, menos 2 más 3, menos 2 más 1. Acá vamos a trabajar solamente con los números positivos más 5 y más 3. No es que no exista con más 1, pero nosotros, para simplificar el tema de la nomenclatura, tal vez en video más adelante, enseñe qué pasa cuando un metal tiene 5 números, cuando un no metal tiene 3 números, por ejemplo. ¿Sí? El 6A, el número de oxidación es igual al grupo, más 6, menos 2 es más 4, y el más 2 no lo vamos a usar. En el grupo 7A hay que tener mucho cuidado porque el flúor solamente tiene número de oxidación menos 1, por lo tanto oxosales no va a formar, solamente va a formar sales binarias. Va a tener número de oxidación más 7, que es igual al número de grupo, menos 2 más 5, menos 2 más 3, menos 2 más 1. Y acá sí vamos a trabajar con los 4 números de oxidación. Vamos a repasar un poquitito los números de oxidación de los iones poliatómicos que tiene el grupo 6A y el que tiene el grupo 7A, para poder nombrarlos y recordar un poco cómo era la nomenclatura. Supongamos, vamos a tomar el azufre. El azufre, al tener dos números de oxidación positivo, va a tener dos iones o dos aniones, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno es menos 2 y el número de oxidación del azufre es más 4, más 6 y menos 2. El tema es el siguiente, estamos hablando de iones, no estamos hablando de compuestos. Por lo tanto, esto va a tener que tener una carga negativa. Y como son números pares, es muy probable, no muy probable, es que va a tener números de carga resultante 2 menos. Por lo tanto, recordemos un poquitito cómo se escribían las fórmulas de aquellos iones poliatómicos que tenían, por ejemplo, carga neta 2 menos. Tengo que multiplicar el menos 2 por un número que sumado más 4 me dé menos 2. En este caso va a ser un 3, porque 3 por menos 2 es menos 6, más 4 menos 2. En el caso de el azufre con el oxígeno con más 6, tengo que multiplicar al menos 2 por un número que sumándole 6 me termine dando una carga neta o un resultado de menos 2. Entonces acá voy a tener que poner un 4. ¿Sí? Bueno, acá viene la historia. ¿Cómo voy a nombrarlo a estos iones? Muy simple. Obviamente que tengo dos números de oxidación, voy a tener que identificar qué prefijo voy a tener que usar o qué número de oxidación voy a tener que trabajar con el azufre. Por ejemplo, en stock. Esto se va a llamar anión sulf y la terminación va a ser ato, sulfato, como era con los oxoácidos, sulfato,
y entre paréntesis el número de oxidación del azufre, 4. Para el otro ion, stock, va a ser anión sulf, terminación ato, y el número de oxidación del azufre, que va a ser 6. El tema viene con la nomenclatura tradicional o clásica. Si vemos el video, cuando teníamos el número de oxidación más chico, al prefijo del no metal habría que agregarle la terminación ito. Entonces, anión, sulf y la terminación ito. Esto me va a decir que está trabajando con el número de oxidación más chico. Para stock en el número de oxidación más grande va a ser anión, sulf, y como es el número más grande, en vez de ito va a usar ato. Entonces, ya tenemos algo para poder enganchar. En stock siempre se usa ato. Y cuando el número de oxidación en tradicional o clásica es más grande, también uso ato. Cuando es el número más chico, ito. ¿Bien? Bueno, yo quería recordar un poquitito cómo se trabaja con los elementos del grupo 7A. Si tienen 4 números de oxidación positivos, van a tener 4 aniones. Y vamos a trabajar con el cloro. El cloro va a tener 4 iones poliatómicos. Y vamos a trabajar con número de oxidación más 1, menos 2, y como es un número impar, el que tiene el 7 es un número impar, va a tener como carga negativa la resultante. Por lo tanto, si yo pongo un 1, 1 por menos 2 es menos 2, más 1, menos 1. Este sería el primer ion que vamos a tener del cloro. En stock, ¿cómo lo voy a nombrar? En stock lo voy a llamar anión, prefijo clor, la terminación va a ser ato, recordemos que en stock siempre es ato, y el número de oxidación del cloro. ¿Sí? Luego, con 3, tradicional o clásica. Recordemos que en el cloro, bromo, yodo, como tiene 4 números, se utilizaba el prefijo hipo y la terminación oso para el más chico. Bueno, ahora va a ser hipo y la terminación, como es una sal, como va a ser una sal o un ion poliatómico, terminación ito. Más chico va a ser ito. Entonces, este va a ser el anión, hipo, clor, ito. Vamos con más 3. Vamos con más 7 mejor. Más 7, menos 2, y esto va a tener carga negativa. Le voy a tener que poner un 4, porque 4 por menos 2 es menos 8, más 7, menos 1. Stock. Stock va a ser anión, clor, clorato, acordate, stock siempre es ato, clorato 7. Para tradicional o clásica, recordemos que usamos el per, y como es el número más grande ahora va a ser ato. Entonces, en tradicional o clásica va a ser el anión
perclorato. Por último, recordemos los dos números que tenemos en el medio. Menos 2 más 3 menos 2 más 5. Acá voy a tener que poner un 2 para que esto me quede con carga negativa. Acá voy a tener que poner un 3 para que me quede con carga negativa. Stock. Anión. Clorato. 3. Stock. Anión. Clorato. 5. Y en tradicional o clásica, recordemos que los dos del medio se nombraban con oso ico y acá vamos a hacerlo con ito y ato. Anión, clorito y anión, clorato. Y ahí tenemos cómo se nombraría todos los aniones poliatómicos de un compuesto de un metal poliatómico. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a unir un catión monoatómico con un anión poliatómico y eso me va a terminar formando una oxosal. Vamos a tener ahora que la fórmula general de una sal binaria, oxosal, va a estar formada por un metal con número positivo, el no metal con número positivo. ¿Y por qué con número positivo? Porque va acompañado de oxígeno que tiene número negativo, ¿sí? Esta va a ser la fórmula general. Fórmula general de una oxosal. Bien, ¿cómo vamos a hacer en primera instancia utilizando los iones, la nomenclatura? De la siguiente manera. Recordemos que el azufre tiene un número de oxidación menos 2, más 4 y más 6. Recordemos que el más 2 yo no lo uso para los elementos del grupo 6A. Y vimos anteriormente que el sodio tiene número de oxidación más 1. ¿Sí? Entonces, ya vimos que el azufre forma dos tipos de aniones. El anión sulfito y el sodio forma un catión de carga positiva. Por lo tanto, como tengo dos cargas negativas y acá una positiva, voy a tener que agregar otro sodio más. ¿Sí? De esa manera, hasta ahí quedaría neutro. Por lo tanto, la fórmula de este compuesto va a ser sodio 2, porque tengo dos sodios, tengo atomicidad para el sodio 2, azufre, oxígeno 3. ¿Sí? ¿Y cómo se nombraría esto? Bueno, sabemos que este es el anión anión sulfato 4. Y este va a ser el catión sodio. Entonces, sulfato 4 de sodio. Vuelvo a repetir, el azufre oxígeno 3 con dos cargas negativas era el ion sulfato 4. Y el sodio, como tiene un solo número de oxidación, va a ser catión sodio. Por lo tanto, unimos los nombres, se nombra al revés de cómo se escribe en la fórmula. Primero se nombra el poliatómico, el anión, sulfato 4, y se agrega el D y el nombre del catión, de sodio. Si tengo que nombrarlo en tradicional o clásica, recordemos que el sulfato 4, como es el número de oxidación más chico, va a ser sulfito. Sulfito
de sodio. Y ahí tenemos cómo se nombraría una sal binaria, una oxosal de un metal que tiene un solo número de oxidación. Supongamos, ¿sí?, que ahora tenemos el bromo que tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Y tenemos el hierro que tiene número de oxidación más 2 y más 3. Y vamos a trabajar con el número de oxidación del bromo más 7, el número de oxidación del hierro más 3. Entonces, recordemos que el bromo, oxígeno, esto va a tener carga negativa. ¿Por qué? Porque es un número impar, 7A. Menos 2 más 7, acá voy a tener que poner un 4 para que me quede negativo. Y el hierro tiene 3 cargas positivas. Hasta ahí esto no es neutro. Por lo tanto voy a tener que dibujar 3 aniones bromo. 7. 4 con carga negativa. Bromo, oxígeno 4 con carga negativa. Y ahora sí puedo escribir la fórmula que va a ser hierro, bromo, oxígeno 4, y como dibujé 3 aniones, voy a escribir un 3 rodeándolo del paréntesis. ¿Cómo se nombra esto? Bueno, acá viene la historia. Stock. Voy a tener que aclarar el número de oxidación del bromo, que tiene más de un número, y el número de oxidación del hierro, ¿sí? Entonces esto va a ser bromato (7) de hierro 3, y en tradicional o clásica, recordemos que el más grande tiene el prefijo per, prefijo del no metal brom, como es el más grande, ato, y tengo que identificar el hierro, que acá va a trabajar con el más grande, terminación ico, férrico. Otra manera de escribir la fórmula de una oxosal es la siguiente. Supongamos que tenemos el nitrógeno, que va a ir acompañado del oxígeno. Y vamos a colocar, ¿sí?, en este caso vamos a trabajar con el magnesio. El magnesio está en el grupo 2A, el número de oxidación es más 2. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Y vamos a elegir entre el 5 y el 3 para hacer la fórmula. Yo elijo arbitrariamente el más 5. Otra manera de escribir la fórmula es la siguiente. Voy a separar el metal de los dos no metal con un paréntesis. El 2 del magnesio lo voy a escribir como subíndice del paréntesis. Ahora, si el metal es positivo, el no metal, la suma de los no metales, me tiene que dar negativo. Ahora, ¿cualquier número negativo? No, el primero que aparezca. Y el primero que va a aparecer lo vamos a sacar de la siguiente manera. Voy a multiplicar el oxígeno por un número que multiplique al menos 2 y que le sume 5 en este caso para que me dé el primer número negativo. A ver, si yo multiplico por 1, 1 por menos 2 es menos 2, más 3 más 5 es más 4, no me da positivo, no me da negativo. 2 por menos 2 es menos 4, más 5 me da más 1, no es negativo. 3 por menos 2 es menos 6,
más 5 menos 1. Es el primer número que me da como resultado el paréntesis negativo. Por lo tanto, pongo un 3 y acá me queda un 1. ¿Sí? Y este 1 lo voy a cruzar donde está el magnesio. Esto solamente lo vamos a hacer como si fuera un borrador, ¿sí? Entonces, recordemos que en química los índices, los subíndices 1 no se escriben. Por lo tanto, la fórmula de esta sal va a ser magnesio, nitrógeno, oxígeno, 3, 2. Esta es otra manera de poder trabajar con sales. O sea, ustedes pueden hacerlo con los iones. Primero escribir la fórmula del ion poliatómico, ¿sí? Una vez que escriben, lo único que tienen que hacer es aparear la cantidad de cargas positivas y negativas dependiendo del catión y sale la fórmula. La otra es aplicando esto de separar los números de oxidación del no metal y poder determinar la carga de el ion, porque esta va a ser la carga del ion, dentro del paréntesis. Y luego escribir, cruzar los números y tenemos la fórmula. Ahora, ¿cómo se nombra esto? El magnesio dijimos que tiene un solo número de oxidación, por lo tanto, esto va a ser bla 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 de sodio, ¿sí? De magnesio. Ahora, en stock, el prefijo del nitrógeno es nitro. Recordemos que en oxosales, en stock, siempre usamos ato, nitrato. Y la que tiene diferente número de oxidación en esta fórmula es el nitrógeno, 5 de magnesio. En tradicional o clásica, lo que vamos a tener es, nuevamente es el más grande, nitrato. O como dicen muchos alumnos, ni trato de aprenderlo, pero bueno. Nitrato. Nitrato de magnesio, porque el magnesio tiene un solo número de oxidación. Y ahí tenemos otra manera de escribir la fórmula y nombrarlo. Por último, vamos a ver un caso en el cual tengamos, por ejemplo, el cobre, que tiene más 1 y más 2. Y vamos a ver el caso del azufre. Nuevamente, que va a ser menos 2, más 4 y más 6. Obviamente que el menos 2 acá no lo voy a usar, se usa solamente para sales binarias. Y vamos a trabajar con el más 6 y el más 2. ¿Qué hago? Escribo los dos elementos, el cobre, el azufre, acompañado del oxígeno. Separo por un paréntesis. Acá voy a tener el 2. Ese 2 lo voy a escribir acá abajo. Menos 2 más 6. Recordemos que tenemos que multiplicar el oxígeno por un número que me haga aparecer el primer número negativo como resultado del paréntesis. Si pongo un 1, 1 por menos 2 es menos 2, más 6, 4 positivo. No. 2 por menos 2, menos 4, más 6, 2 positivos. 3 por menos 2, 6 negativo, más 6, 0, tampoco. 4 por menos 2, menos 6, menos 8, más 2, menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, ese 2 lo cruzo acá. El problema que tengo acá es que tanto el metal como el ion poliatómico tienen el mismo número, por lo tanto no va a ser la fórmula mínima. Por lo tanto, voy a tener que escribir cobre, y si recordamos hidróxidos, yo dije que cuando tengo un paréntesis y me queda un 1, porque recordemos que la fórmula mínima es 1 a 1, no 2 a 2, se saca el paréntesis, me quedaría azufre, oxígeno, 4. Ahí tengo la fórmula, la oxosal que tiene el azufre con el cobre. Ahora,
Vamos a stock. Vamos a stock. El prefijo, nuevamente sulf. El número de oxidación, recordad que en stock siempre usamos ato. El número de oxidación del azufre es 6. Y el cobre, como tiene dos números de oxidación, voy a tener que indicar cuál es el número del cobre. Como es el 2, de cobre 2. Tradicional o clásica. Tradicional o clásica va a ser el número más grande, sulfato. Y el cobre tiene como prefijo cupr y va a tener que usar el número más grande, terminación ico, cúprico. Y ahí tenemos los dos nombres de la sal, la oxosal que forma el azufre con el cobre. Vamos entonces ahora a ver una síntesis de cómo se nombraría todas las oxosales de acuerdo a la nomenclatura de stock o a la tradicional o clásica. La nomenclatura de stock se va a basar en dos cuestiones. Que tengamos un metal con un número de oxidación, en ese caso vamos a usar el prefijo del no metal, entre paréntesis va a ir el número de oxidación del no metal en romanos, D y el nombre del metal. Por ejemplo, bromato 3 de sodio. Cuando el metal tiene dos números de oxidación, lo que vamos a hacer es, tenemos que identificar tanto el número de oxidación del no metal como el del metal. Entonces va a ser prefijo del no metal, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación del no metal, de el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal en romanos. La historia viene cuando tenemos que hablar de tradicional o clásica. En todas vamos a hablar de un prefijo del no metal. En todas, como el no metal va a tener varios números, tengo que identificarlo con el más chico ito y con el más grande ato. Luego viene el tema del metal. El metal va a tener uno o dos números. Si tiene un número, de metal. Y si tiene dos números de oxidación, va a ser el prefijo del metal, terminación oso para el más chico, prefijo del no metal, terminación ico para el más chico. Por ejemplo, sulfito de magnesio, nitrato de potasio, sulfito cuproso, nitrato cúprico. ¿Se entiende? Esas son las reglas que tenemos que seguir para poder nombrar todas las oxosales. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si querés dejarnos tus comentarios, hacernos alguna pregunta, si querés dejarnos una sugerencia, si querés pedirnos algún o algunos videos de un tema en especial que a vos te interese, podés hacerlo. Si te suscribiste a este canal, hace clic en la campanita para avisar de nuevos videos. Si todavía no te suscribiste, ya no sé qué decir, te estoy esperando. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.